Les damos la bienvenida a la última semana de este curso. En estas clases revisaremos la trayectoria y los aportes de algunas mujeres científicas a lo largo de la historia. Conocer las contribuciones de estas mujeres permitirá identificar y valorar su trabajo científico. Hipatia de Alejandría, 370-415 después de Cristo. Hipatia de Alejandría es la primera matemática y científica de la que se tiene conocimiento documentado en la historia. Aunque los estudios de Hipatia no sobrevivieron al paso de los siglos debido al trágico final que sufrió, sí se ha reconstruido su vida y enseñanzas a través de cartas de sus discípulos o descripciones de terceros, como Sócrates, el escolástico, quien anotó: llegó a tal grado de cultura que superó a todos los filósofos contemporáneos. Heredó la escuela platónica, que había sido renovada en tiempos de Plotino, y explicaba todas las ciencias filosóficas a quienes lo deseaban. Por eso, quienes deseaban pensar de modo filosófico acudían hacia ella de todas partes. Fue la única hija de Teón, quien era astrónomo, creciendo y educándose en Atenas. Siguió los pasos de su padre, una rareza en una época en donde las mujeres no se educaban. Luego se trasladó a Alejandría, donde fue la líder de la escuela neoplatónica. Impartía sus conocimientos a todos, cristianos, paganos y extranjeros, en medio de tiempos políticamente turbulentos en la ciudad. Según las cartas de su discípulo Cenicius, Hipatia enseñaba matemáticas y astronomía, y le enseñaba a usar instrumentos como el astrolabio, un antiguo instrumento astronómico que servía para determinar la posición y altura de las estrellas sobre el cielo. Además, era filósofa y congregaba a multitudes mientras enseñaba sobre Platón y Aristóteles. Así, como figura pública que enseñaba sobre filosofía pagana, quedó en medio de guerras de poder. Aunque no se ha probado que Cirilo, el arzobispo de Alejandría, haya ordenado su muerte, lo cierto es que la lucha de este con el gobernador Orestes, cercano a Hipatia, al parecer influyó en su sangriento final. En el año 415 o 416, dependiendo de la fuente, la filósofa fue detenida en un carruaje por una turba cristiana, arrastrada, desnudada, torturada a golpes y una vez muerta fue quemada. Hasta hoy, Hipatia se mantiene como un símbolo y una mártir del conocimiento. Ada Lovelace, 1815-1852. Lady Ada Lovelace fue una connotada matemática y escritora británica. Fue una pieza clave en la historia de la computación. Hija del poeta y escritor inglés Lord Byron, sus padres se separaron cuando ella tenía solo un mes y su madre se empecinó en orientarla hacia los números para alejarla de las letras y de cualquier cercanía con su padre. Aún así, Ada incursionó en varias disciplinas y se autodefinió como científica, poetisa y analista metafísica. En 1834, muchísimo antes de que muchos de los aparatos tecnológicos que conocemos hoy llegaran a existir, los apuntes de Ada, en colaboración con Charles Babbage y su máquina analítica, se transformaron en el primer algoritmo destinado a ser procesado. Ella fue la primera persona del mundo en describir un lenguaje de programación y conceptos como el bucle, la subrutina y el uso de tarjetas perforadas. Entonces publicó una serie de notas sobre su hallazgo, pero firmó solo con sus iniciales para evitar la censura por ser mujer. Por estos relevantes aportes es considerada la madre de la computación. Eloísa Díaz Insunza, 1866-1950. Nació en Santiago de Chile y fue una de las precursoras de la medicina en América del Sur, ya que se convirtió en médica cuando la profesión solo admitía mujeres en Estados Unidos y contados países de Europa.
Con la salud femenina y la preocupación por los niños como norte, tuvo una larga y destacada carrera que incluyó la creación del primer servicio médico escolar de Chile. Recién en 1877 se dictó una ley en Chile que permitía a las mujeres tener estudios universitarios. En 1881, Eloísa, con solo 15 años, daba su examen de bachillerato, una de las primeras de su género en hacerlo. Aprobó y se convirtió en la primera mujer en ser alumna de la Universidad de Chile, desde donde egresaría convertida en la primera médica también. En virtud de su tesis, Breves observaciones sobre la aparición de la pubertad en la mujer chilena y las predisposiciones patológicas del sexo, recibió su título a manos del mismo presidente José Manuel Balmaceda. Fue abriendo camino como la primera mujer en congresos médicos. Además, sabía de su lugar en la historia y usó su posición para impulsar a otras mujeres. Se convirtió en profesora de ginecología y tomó parte en variadas organizaciones, entre ellas la Cruz Roja. En 1911 se convirtió en la primera directora del recién creado Servicio Médico Escolar de Chile, donde estaría varias décadas preocupándose por la nutrición y salud de los niños. Por un tiempo entregó de su propio bolsillo para pagar los desayunos infantiles. En el Congreso Científico de Buenos Aires, en 2010, fue nombrada Mujer Ilustre de América. Merece la pena recordar y enaltecer sus palabras cuando defendía su opción de licenciarse en la Universidad de Chile. Siento al reconcentrarme íntimamente que no he perdido instruyéndome y que no he rebajado mi dignidad de mujer, ni torcido el carácter de mi sexo. No, la instrucción, como muchos pretenden, no es la perdición de la mujer, es su salvación. Henrietta Swan Leavitt, 1868-1921. A comienzos del siglo XX, nadie conocía las distancias de las estrellas, la existencia de otras galaxias, ni el tamaño del universo. No había cómo saber si una estrella se veía grande porque estaba cerca o porque era realmente de un tamaño superior o más luminosa. Antes de que lo estudiara Henrietta Leavitt, el cielo nocturno era un paño en 2 dimensiones. Henrietta nació en Estados Unidos en 1868 y estudió en el Radcliffe College, el cual funcionó como una universidad para mujeres asociada a la Universidad de Harvard, interesándose por la astronomía. Tuvo que esperar antes de dedicarse de lleno a la disciplina, ya que una severa enfermedad la postró y la dejó casi sorda. Finalmente, en 1895, se unió como voluntaria al Observatorio de Harvard. Ahí fue contratada junto a otras universitarias para hacer un mapa del cielo. Hasta ese momento se conocía la posición y el movimiento de las estrellas, pero no su luminosidad exacta, que era calculada con la ayuda de fotografías. Un telescopio en Perú registraba las estrellas más pequeñas sobre placas fotográficas que se enviaban para ser analizadas en Boston. El trabajo consistía en medir el tamaño de cada estrella y anotar el número en una tabla. Era algo monótono y aburrido, y ningún hombre estuvo dispuesto a hacerlo por un sueldo cercano al de un recogedor de algodón. A Henrietta Leavitt le asignaron la misión de buscar variables, estrellas cuyo brillo va y viene como si fuesen faros en cámara lenta. Tenía que superponer fotos tomadas en momentos diferentes para identificar estrellas que cambiaran de tamaño. Su trabajo era observar, medir y tomar notas. En 1904 descubrió variables en la nube de Magallanes, la galaxia que sirvió de guía al viajero portugués. Miss Leavitt es una verdadera fanática de las estrellas variables. Escribió un astrónomo de Princeton por las 2400 que ella descubrió. En 1908 publicó un artículo lleno de tablas con sus hallazgos y un comentario fundamental. Las variables más brillantes tienen periodos más largos.
Es decir, que las estrellas más luminosas demoraban más en cambiar de tamaño. Como todas estaban en el mismo grupo, se podía asumir que estaban a la misma distancia de la Tierra. Si la correlación era cierta, se podría calcular la luminosidad verdadera de una estrella teniendo el ritmo de su pulsación y, al compararla con la luminosidad aparente, se obtendría la distancia. Leavitt había descubierto cómo medir distancias en el espacio. Lo anterior sirvió para descubrir que la Vía Láctea no es la única galaxia en el universo. Posteriormente, el astrónomo Edwin Hubble se basó en las observaciones de Leavitt para calcular el tamaño del universo, que descubrió en expansión. A partir de allí, también surge la teoría del Big Bang, entre otros hallazgos. El puntapié inicial lo dio una mujer que, superando su trabajo de computadora, se hizo preguntas y propuso respuestas a partir de sus observaciones. Siempre tuvo el cargo de ayudante en su trabajo. Solo al final tuvo el valor de considerarse una astrónoma, cuando un oficial del censo le preguntó por su profesión. Murió en 1921, 4 años antes de que un matemático sueco le enviara una carta para nominarla al Premio Nobel. Nettie Stevens, 1861-1912. Nettie Stevens revolucionó el mundo de la genética al descubrir que los cromosomas determinaban el sexo de los organismos. Nació en 1861 en Estados Unidos y desde niña soñaba con ir a la universidad. A pesar de ser una alumna destacada en el colegio, la falta de recursos económicos y su condición de mujer le impidieron continuar estudiando. Aún así, se dedicó a trabajar como profesora y bibliotecaria hasta que ahorró lo suficiente para estudiar en la Universidad de Stanford cuando tenía 35 años. En 1902, Nettie Stevens no solo se había licenciado, sino que había completado su maestría y había publicado su tesis doctoral en biología. Entre 1901 y 1902 viajó a Europa, donde trabajó en la Estación de Zoología de Nápoles y luego en el laboratorio de Theodore Boveri, quien por entonces investigaba el rol de los cromosomas en la herencia y donde Nettie encontró su vocación por la genética. Su talento llamó la atención del prestigioso genetista y futuro premio Nobel Thomas Hunt, quien la incorporó a su equipo y la ayudó a dirigir su trabajo enfocado en la investigación de los cromosomas. Para entonces no había certeza de cuáles eran los factores que determinaban si el organismo era hembra o macho. Así, Nettie se dedicó a investigar en insectos, en especial el gusano de la harina, donde descubrió que las hembras solo producían células X, mientras que el macho producía X e Y. Tras el análisis de 50 especies de escarabajos y 9 de moscas, publicó en 1905 un estudio donde se constató, por primera vez en la ciencia, que los cromosomas son parejas de células, donde si el óvulo fecundado por un espermatozoide portador del cromosoma X daría como resultado una hembra, y si era portador de Y, el resultado sería un macho. A pesar de este enorme descubrimiento, otro genetista, quien había inspirado parte del trabajo de Stevens, Edmund Wilson, publicó ese mismo año un estudio con resultados similares a los de Stevens. Durante años se le atribuyó el descubrimiento a Wilson y Stevens permaneció como una investigadora secundaria, hasta que alguien se dio cuenta que en su publicación citaba los resultados de Nettie Stevens como similares a los suyos. Hasta su muerte en 1912, Nettie Stevens publicó más de 40 artículos de gran valor para la investigación en genética, convirtiéndose en una de las principales referencias para otras mujeres que decidieron abrirse camino en esta disciplina.